La Contra, Canarias a las 6. Nos acercamos poco a poco a las 7 menos cuarto de la tarde, abrimos nuestra Contra, hoy con Guillermo de la Barreda, que es portavoz y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias. Guillermo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Guillermo, lo primero que le voy a preguntar es por la situación de la sanidad, con esa manifestación que hemos tenido hace muy poquito para pedir eso, una mejor gestión, una mejor calidad de la sanidad pública y de los servicios sociales en general. Bueno, sí, realmente el gran problema que tenemos en Canarias es que el deterioro sanitario ha ido prácticamente en aumento, sobre todo después de la pandemia, pero no por la pandemia. El deterioro sanitario es un problema crónico, está estructurado ya en Canarias y desde hace muchos años realmente Canarias en los estudios generales de comparativos siempre está en los últimos lugares, cuando no el último, el penúltimo o más, el antepenúltimo, de peor sanidad de todas las comunidades autónomas, y no solo de la peor sanidad, sino de los índices de salud son de los peores de España. Y eso indudablemente no se están poniendo medidas, porque cuando se dice que se ponen medidas, resulta que en el 2008 ya empezaron, por ejemplo, en urgencias, a estar los pasillos llenos de camas, y resulta que estamos en el 2023 y no se ha solucionado el problema. Por algo será. Entonces, desgraciadamente, la sanidad canaria adolece de una serie de problemas fundamentales. Que tenga una financiación suficiente, en primer lugar. Que tenga una gestión correcta. ¿Y esto por qué lo digo? Pues simplemente porque comunidades autónomas que tienen una inversión en sanidad muy similar a la canaria, que la canaria es muy baja, tienen resultados sanitarios y resultados de salud superiores a Canarias. Y si con el mismo dinero otras comunidades autónomas pueden funcionar mejor desde hace muchísimos años, ¿por qué en Canarias no? Eso se debe a un déficit de gestión. Un déficit de gestión que tiene múltiples apartados, que van desde una gestión nefasta en políticas de personal. Baste decir, por ejemplo, que la oferta pública de empleo del 2017 se resolvió en el año 2018, pues con eso lo dice todo. Una falta de personal muy importante a todos los niveles, tanto sanitarios, administrativos, enfermeras, médicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se soluciona esa falta de personal, Guillermo? Que cada vez que me lo dicen aquí en la radio lo pregunto. ¿Cómo se soluciona? Más gente estudiando la rama de la salud, las diversas profesiones que existen, o hace falta que se creen más plazas MIR, PIR o EIR. ¿Qué es lo que tiene que surgir para que de verdad se incorpore el personal que me consta que lo hay en las islas y en España? Pues mira, fundamentalmente hay que crear plazas sanitarias de todos los niveles con una periodicidad suficiente. Tratar de cubrir todas las plazas que son necesarias para una buena sanidad. Y todo eso no se lleva a cabo si no se consigue una fidelización del personal con el sistema público. ¿Y cómo se va a conseguir una fidelización cuando estamos ante un trabajo precario? Más del 60% de los sanitarios de todos los niveles son interinos, con contratos a veces de días, otras veces de semanas, otras veces de meses, y que se van renovando paulatinamente durante 10, 11, 12, 13 y 14 años. Con unos condicionantes de Canarias como son una vivienda de lo más caro, una cesta de la compra de lo más caro y unos sueldos que están por debajo de la media realmente de las comunidades autónomas. Entonces, así no se puede conseguir personal. Hace unos cuantos años, hace varios años, venía mucho personal de la península canaria. Había unos sueldos aceptables, la vida era mucho más barata, etcétera, etcétera. Ahora nadie viene porque no le da con el sueldo. Una familia que venga con un hijo o con 2 hijos, el sueldo le da simplemente para llegar a fin de mes, pero nada más.
Entonces, Hablando de los precios, Guillermo, ha bajado la inflación. Este mes nos da cierto respiro respecto a las subidas que venía registrando en meses anteriores. Se sitúa en el 3,3% en el mes de marzo, ayudada porque se moderan los precios de la energía. Bueno, ya lo ha estado comentando, pero ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve este dato? el dato es bueno, pero es malo por otro lado. La subyacente no se está controlando y la alimentación ha subido un 16%. ¿Eso qué quiere decir? Que las medidas que se tomaron para los sistemas energéticos han dado resultados realmente y lo estamos viendo. Y a nivel de Europa somos de los mejores. Pero sin embargo, las medidas que se han tomado para temas tan básicos como los de la alimentación, resulta que han fracasado. Pues a lo mejor hay que copiar las mismas medidas que se tomaron para lo que ya se ha demostrado que ha sido efectivo. Y luego viene otra cosa que es importante. Ya el otro día el Banco de España, me parece, y el Banco Europeo estaban diciendo que realmente el gran problema que hay es que los productores están haciendo unas subidas de precios que no se corresponden con lo que ellos dicen que son sus gastos. Si tenemos un control de la energía con menores precios de la energía, etcétera, 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 pues las materias primas y las materias y la alimentación no tienen por qué decir que siguen porque le cuesta mucho la energía, porque no sé cuánto, no sé qué. O sea que ahí hay algo que no está funcionando correctamente y probablemente lo que hay que hacer es exactamente lo mismo que se ha hecho con las medidas energéticas, que han sido un verdadero triunfo. Pues habrá que ponerlo en la otra, porque tenemos que tener que Canarias en este momento tiene 1/3 de la población en exclusión social, en pobreza, en exclusión sanitaria, y realmente ya no puede mantener un régimen de vida con los precios que están en la alimentación en este momento. Guillermo, está de actualidad también este calor que estamos soportando, y eso nos lleva a pensar en el calentamiento global del planeta o en el cambio climático. Estamos a finales de marzo y no es habitual un episodio como el que estamos atravesando. ¿Qué le parece esto? Bueno, que desde hace muchísimos años se estaba advirtiendo de lo que iba a pasar. Aparte de que siempre hay una serie de ciclos, en este momento lo que estamos viviendo es eso, un calentamiento global que está cambiando por completo los sistemas de vida de todo el mundo. Y desgraciadamente, a pesar de que se ha estado avisando desde hace mucho tiempo, no se han tomado las medidas que los verdaderos técnicos, no los políticos, gracias a Dios, sino los verdaderos técnicos decían que se tenían que tomar. Pero ¿qué ocurre? Que cuando a nivel mundial se tienen que poner todos de acuerdo, porque esto no es un problema solo de España, es un problema de todo el mundo, cuando a nivel mundial se tienen que poner todos de acuerdo, resulta que los países más contaminantes, como son Estados Unidos, como son China, etcétera, son los únicos que no firman los convenios para mejorar esta situación. Y mientras ellos, que son los mayores productores de contaminación, no entren por los cauces que dicen los técnicos, pues poca solución vamos a tener. Hablando de China, tenemos allí al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que ha pedido al presidente chino que se abra para no obligar a su vez a la Unión Europea a cerrarse frente a ellos, frente al gigante asiático. Le pide que medie ante Rusia para acabar con la invasión, con la guerra. ¿Cómo ve este asunto o estos asuntos? Bueno, vamos a ver. Si tú le vas a pedir al amigo y al que estás ayudando, del que en la guerra, que ha provocado la guerra y que sigue la guerra, le pides algo, pues desgraciadamente poco vas a conseguir. En este momento tenemos dos bloques y el tercer bloque, que es el de los que no están alineados. Y resulta que el bloque formado por Rusia y por China, en este momento el más poderoso es China, no es Rusia. Y por tanto, China quiere seguir siendo el más poderoso de todos. El gran problema que tiene China es que el tema económico, con las pandemias y con todo esto, le ha ido bastante mal, pero tiene ahora pues todo el comercio de Rusia en el cual se está expandiendo. Pero indudablemente no le interesa ni puede permitirse el lujo de cerrarse a Europa.
Ellos tienen el mercado ruso y el mercado de los no alineados, pero no pueden cerrarse a Europa. Y desgraciadamente ahí hay un problema. Y el problema es de difícil solución porque desgraciadamente están apoyando a Rusia. Claramente en todos los tal, le compran el petróleo, los ayudan económicamente, etcétera, 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 militarmente, y bueno, pues pedirles a ellos que sean los intermediarios para un tema de paz. Bueno, a ellos hay que ponerlos no de intermediarios, sino dentro de, teóricamente, el grupo que ha provocado la guerra. Le voy a pedir, Guillermo, que volvamos a las islas para hablarle de la educación escolar de 0 a 3 años, que hoy se ha anunciado que el próximo curso va a contar con cerca de 1.800 plazas para estos niños y niñas pequeñitos en 99 centros de las islas. ¿Qué le parece la educación a este nivel de tan temprano? Bueno, es fundamental. En todos los países prácticamente la educación empieza prácticamente a edades muy tempranas. El problema no es que se abran un montón de centros, que va a ser bueno porque entre otras cosas va a permitir que los padres que trabajen ambos pues tengan un sitio donde sus hijos estén y al mismo tiempo se formen. Vamos a ver, me parece muy bien que se cree todo lo que se tenga que crear, pero vamos a ver de dónde sacan el personal, porque eso refiere a una gran cantidad de personal, y más a esas edades. Pues estamos escuchando ya Unicornio de Silvio Rodríguez, la canción que has elegido, Guillermo, para despedir la contra de hoy. Cuéntanos por qué. Pues muy sencillo, vamos a ver. En los tiempos de Reagan y Margaret Thatcher se empezó a acabar con el unicornio azul del estado del bienestar. Lo hemos perdido, se sigue perdiendo y hay que buscarlo, hay que volver de nuevo a eso. Tú fíjate que, por ejemplo, ahora, en la crisis del 2008, el Banco Europeo y todos los estados se volcaban para sacar a flote los bancos, pero no se ocupaban del ciudadano. Ahora se están ocupando más del ciudadano y menos de los bancos. Por cierto, lo que se prestó a los bancos en el 2008, a pesar de los grandes beneficios que tienen, no lo han devuelto a los españoles, porque el dinero que se les dio es de los españoles. Entonces, yo creo que tenemos que buscar ese unicornio que es el estado de bienestar que surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, del gran fracaso que fue la convivencia con la Segunda Guerra Mundial, y hay que reverdecerlo y hay que volver de nuevo a que los políticos, cuando trabajen no por unas elecciones, trabajen por los ciudadanos. Pues nos quedamos con ese mensaje. Guillermo de la Barreda, portavoz y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, muchas gracias por venir a Canarias Radio. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Con su cuerno de añil pescaba una canción, saberla compartir era su vocación.